Pulso económico. Qué gusto da empezar un lunes con este subidón en la bolsa. 1,90 al cierre, 8.444 puntos, 2. Tres compañías. Aquí podrían sumarle ustedes buena parte de los bancos que operan en España. Líder en subidas hoy. Solaria recupera 7,06. Sabadell 6,98 arriba. Y el grupo hotelero Meliá gana 4,66. Por contra, las tres compañías que pierden terreno hoy, no mucho terreno, son Repsol, que pierde 2,60, Grifols, que pierde 2,54 y Celnex, que pierde 1,13. Vamos ahora con los dos temas que yo creo que suscitarán más polémica en nuestro debate económico a continuación. Por un lado, la banca tiene una exposición crediticia de aproximadamente el 10% a los sectores más afectados por el COVID. ¿Les va a repercutir esto en bolsa? Hoy ya hemos visto que no, pero en el futuro próximo veremos qué pasa. Y hablamos también de Inditex. ¿Por qué? Porque la empresa de Amancio Ortega recibe de los analistas la idea de que los resultados netos puedan caer, pero a pesar de eso le dan unos beneficios de 1.300 millones y eso pues da cierta expectativa de tranquilidad. Presentamos ya a nuestros invitados. Don Juan Iranzón, catedrático de Economía Aplicada. Buenas noches, encantado de estar un lunes más con ustedes dos y desde luego recordar que hoy justo hace un año es cuando empezó el cataclismo de la bolsa. Se adelantó una semana aproximadamente al estado de alarma. Al estado de alarma, sí. Sí que lo anticipamos aquí. Ya no me acuerdo. Han pasado tantas cosas en este año y tan difíciles. difíciles. Ya dejamos de Fue venir. el día 9, efectivamente. Eso es. Don Miguel Ángel Cigüéndez. ¿Qué tal andamos? Vicepresidente de ASEAFI y hombre fuerte de Consulae EAF. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo perfecto. Empiezo con usted entonces. El IBEX se refuerza en unos mercados tal vez un poco polarizados. Dicen que hay descuento del éxito con las vacunas en Europa. No hablarán de España, digo yo, pero bueno. Y desde luego hemos visto cómo la banca llega a unos niveles pues los más altos en un año atrás. Sí. Incluso anteriores a lo que tenían antes de la pandemia. Que estamos viendo una rotación a nivel mundial. Es decir, está saliendo dinero de Estados Unidos y se está veniendo increíble a Europa, que siempre ha sido la gran esperanza y que no terminaba de ser, pues ahora puede que sea. Y como el más retrasado de todos es el IBEX español, bueno, pues supongo que seguirá el mismo camino que ha hecho el DAX, que hoy ha hecho máximos históricos, y el Eurostock, que también ha roto al alza. Con lo cual, pues en principio, como lo que tenemos aquí son bancos y tenemos cíclicas y bueno, pues de los valores que en principio van a subir, porque lo que no tenemos son tecnológicas, que es lo que está cayendo, razón por la cual había caído el Nasdaq. Entonces resulta que nosotros estamos subiendo, aunque en Asia hayan caído hoy, con lo cual, pues en general vamos a aconsejar bastantes valores hoy y nuestra predisposición es Por cierto, si quieren enterarse de todo el secreto que don Miguel Ángel tiene de sus movimientos en bolsa, no se pierdan el Club de Bolsa. Cuéntenos qué va a contar. Pues sí, efectivamente, muchas gracias por ponerlo. El próximo lunes 15 de marzo, que luego me vendré para acá, o sea, fíjese cómo somos los autónomos y trabajadores. A las 5:30 estaré con el Club de Amigos de Intereconomía, 1 hora y cuarto, y luego ya me vengo para acá, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Entonces, si tienen alguna pregunta, mercados, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar de bolsas y mercados y vamos a ver muy en detalle dónde estamos y hacia dónde vamos. Don Juan Iranzón, ¿cómo ha visto la sesión hoy? Hombre, pues yo creo que sigue la tendencia optimista en cuanto a las expectativas económicas. En primer lugar, por la razón que usted dice, porque cada vez hay más confianza en el sentido de que las vacunas van a favorecer la movilidad y eso es fundamental para restaurar en cierta medida la normalidad. En segundo lugar, también se ha valorado, yo creo, la inyección de los 1,9 billones de dólares de ese plan de expansión, etcétera, que fue aprobado precisamente por el Senado al finalizar la semana pasada. Y que eso ya valoró el Dow Jones. El Dow Jones el viernes subió el 1,8, que también ha impulsado, si bien es verdad que hoy también está viendo algunos movimientos contrarios y luego en Estados Unidos. Y luego, por otro lado, hay datos que explican esa recuperación. Por ejemplo, el empleo durante el mes de febrero en Estados Unidos ha sido muy bueno. Bueno, vamos a entrar en uno de los nudos gordianos de la jornada en términos económicos. La banca tiene una exposición crediticia del 10% de los sectores más afectados por el COVID. ¿Eso les va a repercutir en bolsa? Pues hasta ahora no, y yo creo que además es un riesgo con una red de seguridad, que es precisamente el aval del Estado.
porque parte son créditos ICO, la parte que les corresponde, pero también han utilizado esos créditos ICO para recomponer también la estructura de riesgo de algunos de esos sectores. De tal manera que debería penalizarles, si bien es verdad que solo es el 10%, pero no ha sido así y no está siendo así. Y de hecho, hoy el BBVA, los últimos datos conocemos, ha superado en grado de morosidad, en lo que se refiere además créditos hipotecarios, fundamentalmente a primera vivienda, ha superado clarísimamente a los ratios del Santander y está en el 3,86. Ese puede ser un dato preocupante, porque las personas, antes de desprenderse de su vivienda habitual, hacen cualquier cosa. Y aquí la morosidad y las ejecuciones hipotecarias están creciendo significativamente. De eso hablaremos enseguida, don Miguel Ángel. Yo creo que ahora este tipo de noticias no tocan, digo, en relación con la bolsa. El mercado está alcista, el índice en concreto de bancos ha roto al alza claramente la resistencia que tenía, con lo cual yo estoy largo, estoy comprado en bancos y voy a seguir de momento. Mientras la fiesta... Aquí la fiesta ha empezado hace poco, que es que estábamos en 10.000 en marzo del año pasado, y ahora estamos en 8.444. Lo estamos festejando. Estamos muy contentos. Bueno, vamos a ver, con calma. Me tiene que explicar usted por qué Sabadell y Bankinter han avanzado cerca de un 6%. Digo por qué, porque ambos dos están, el uno compuesto y sin novio y el otro que quiere vivir solo, pero que no tienen planes asociativos. Hay algo de especulación en que alguien sospeche que pudieran acabar en alguna alianza no confesada. Bueno, en concreto hemos visto que el Sabadell está ya por encima de la futura, de la OPA que se habló, de la fusión del momento BBV. Sí, efectivamente. Entonces, con lo cual, bueno, es la banca mediana que, bueno, que efectivamente está bastante alcista y que yo estaría largo en las dos posiciones alcista comprado. Con lo cual, ante la profunda crisis que hemos pasado, afortunadamente hasta la fecha, y estamos hablando de un cambio de ciclo, posiblemente no ha habido una crisis financiera. Por tanto, lo que se está descontando es que si la economía vuelve a crecer, se vuelven a restaurar los circuitos habituales de comercio, de actividad, etcétera, pues puede subir la actividad bancaria, mejorar y reducirse la morosidad. Y luego, por otro lado, en el caso del Sabadell, parece ser que además hay una operación muy concreta, que es la venta de una plataforma digital en Inglaterra por unos 500 millones, que es coherente con ese proceso de desinversión que está realizando, sobre todo para reducir deuda, etcétera. De tal manera que hoy por hoy los bancos, después de todo lo que han sufrido, porque hay que recordar que ha sido uno de los sectores que más ha sufrido la pandemia, bueno, pues están recuperando. Y estos dos bancos, entre otras cosas, antes o después, yo creo que encontrarán pareja. Enigmático también. Me acojo a la quinta enmienda de algo que ha enunciado usted como un principio general. Es que los españoles, antes de vender la vivienda, lo dejan todo. Sí, es verdad. Pero, ojo, las ejecuciones hipotecarias crecieron en el año 2020 un 37%, que se dice pronto. Eso es. En concreto hubo 7.367 ejecuciones de la primera vivienda, no de vivienda turística, no de alquiler, de la primera vivienda. Y eso tiene un impacto muy negativo sobre la economía, porque quiere decir que más de 7.000 familias al final no han podido defender su bien más preciado, que es la vivienda propia. Y eso indica que el ciclo económico a lo mejor no termina de recuperarse, porque usted ha hablado del dato medio, una queda al 37%, pero es que en el último trimestre del año, que es lo peor, esas ejecuciones representaron el 40% del total, más de 3.000, con un incremento del 67%, es decir, que la tendencia es a subir. Y eso es lo que es muy preocupante, porque es un indicador adelantado que pone de manifiesto que hay familias que no tienen para llegar a fin de mes, que no pueden más y que no pueden pagar la vivienda, su propia vivienda, la vivienda en la que residen. No, Miguel Ángel. Yo, fíjese que voy a referirme a la anterior pregunta, que también está relacionada con la banca, y a mí lo que me preocupa... Hace mucho que viene al programa y hace lo que le da la gana. Pues nada, muy agradecido por dejarme esta libertad, ¿no? Porque me preocupa que la oferta cada vez sea menor en la banca. Es decir, que, oye, que te presionan un poquito, que te van a cobrar ciertas comisiones y no tengas dónde irte. Hombre, tienes dónde irte, pero cada vez se nos reduce más la banca comercial. Oye, yo estoy encantado que esta banca mediana no se fusione con nadie y funcione a su aire. Ya sé que la tendencia es la contraria, pero que por otro lado, esto de que vayamos a un oligo no me termina de gustar en el caso, porque no sé cómo lo ves tú, Dos Juan. de los bancos más capitalizados, más rentables, etcétera, son minúsculos, que es la banca Mars, que es mediana,
y la banca Puello, que mucha gente Ni no la siquiera conoce, sabe que existe. no sabe, es extremeña fundamentalmente, es una de las más rentables del mundo, y además la dirige un antiguo alumno mío. Pero Bueno, no sí, por sí, eso, pero claro, deben tener unas cuantas oficinas en Extremadura y una de representación en Madrid. En Madrid, y ya. efectivamente. Y administran un capitalito, ¿no? Conocen muy bien a los clientes, tienen una morosidad bajísima. Es un ejemplo que no necesariamente hay que ser muy grande, que en este caso, pero es verdad, hay que mimar mucho a los clientes y conocerles perfectamente. Así es. Bueno, hablemos de Inditex, aunque sea un poquito. ¿Por qué? Porque la empresa de Amancio Ortega le asignan unos beneficios de unos 1.300 millones y una caída del resultado neto importante. ¿Por causa de qué? De la pandemia. ¿Han hecho muy bien las cosas? Sí. ¿Se han pasado a la venta tecnológica o digital? Sí. Pero a pesar de todo, el desplome de las compras de moda cuando la gente no puede salir de casa, pues ya se imaginarán. Pues evidentemente usted porque es un figurín, pero y no cambia sigue, pero el resto, efectivamente, no vamos a fiestas. No hay apenas bodas, que es normalmente una oportunidad que la gente gasta bastante en esos vestidos, la clase media. Luego, por otro lado, apenas hemos disfrutado del verano, del cambio de estaciones, por tanto, y además no salimos de casa. Eso sí que ha tenido un efecto muy negativo, no solo porque el comercio estuviera cerrado, no, sino por la compra de ropa, porque no hay incentivos precisamente para lucir esa ropa. Y precisamente Zara, en gran medida, se basaba en una rotación muy importante de los stocks. Y en este sentido, Zara, por vez primera, en el segundo trimestre, tuvo pérdidas. Es verdad que se recuperó en el tercer trimestre y que la magnífica gestión de stocks puede llevar a esos resultados de 1.300 millones después de haber dado solo 690 al mes de octubre, pero incluso que mejore, según los analistas, su margen bruto al 56%. Insisto, porque es un éxito en la gestión de los stocks. Sí, le han dado la vuelta de 7 maneras y se han puesto buscando el viento de popa. Eso es. Don Miguel Ángel. Bueno, Inditex, nosotros estamos comprados, estamos alcistas. La pinta que tiene es como que va a romper la zona de máximos, que es donde se ha quedado hoy. Veremos a ver. Y por curiosidad, que no solo he ido a Zara, he estado este sábado, estaba a reventar aquello. Fui acompañando a un familiar y, con lo cual, no sé si esto es una señal o no, pero veo que hay mucha renovación de pijamas y de chándals y cosas así. Eso es ropa de hospital y tal, sí, es verdad. No, de hospital no, tanto como eso no. He visto un chiste muy divertido, un chiste italiano de alguien que está en una de esas plazas de, no sé si de Siena o de Florencia, mirando las torres aquellas tan altas y dice, va con mascarilla, claro, y le pregunta a alguien, oiga, ¿usted qué busca? La torre más alta, ¿y para qué? ¿Para tirarme? ¿Pero por qué? Dice, es que soy vendedor de pintalabios. ¿Quién se pinta los labios en esta situación en la que estamos? No. Bueno, ahora llegamos a ese punto del programa que usted casi que me exigía de saque. Tenemos que hablar de las tensiones petroleras. Ha habido un ataque a Arabia Saudí, sus capacidades, y eso ha puesto en marcha un rally petrolero de precios al alza, un acelerón. El barril de Brent se ha encaramado a los $70 por primera vez desde la crisis desatada por el coronavirus. El West Texas, que es un elemento de referencia petrolero americano, también ha alcanzado sus máximos desde octubre del 18. Cuando usted recordará que en abril de 2020 los precios por vez primera en la historia del Texas fueron negativos. Sí. Es decir, te pagaban por llevarte petróleo, duró poco, pero porque no había capacidad de almacenamiento. Ello sí que no lo ha visto usted en la vida. Nada, no se ha vuelto a repetir, pero fue un par de días históricos. ¿Por qué? Porque la demanda cayó más de un 10% como consecuencia de la falta de movilidad, de la falta de actividad. La producción y las expectativas, como muy bien decía usted, por las vacunas, son que va a mejorar precisamente la demanda de petróleo por movilidad y por recuperación de la actividad económica. En segundo lugar, para ajustar la oferta a la demanda, la OPEP había reducido la producción 1,5 millones de barriles y solo ha recuperado 500.000, por tanto, la oferta está ajustada. En tercer lugar, y muy coyunturalmente, han vuelto a atacar la refinería árabe con drones, que hay que recordar que hace muy pocos meses significó que se redujo la producción un 50% del segundo país productor, porque antes Arabia era el primero, pero ahora es Estados Unidos. Y yo creo que hay una razón de fondo que ha hecho que se haya roto ese techo de los $70. Que Estados Unidos se había convertido en el primer productor mundial, tenía autoabastecimiento e incluso exportaba.
¿Por qué? Porque el 70% de la producción de petróleo se producía mediante fracking. Sí, y sin embargo, el nuevo presidente Biden no es partidario. Es de lo tradicional. Por lo tanto, conducirá las cosas. Son buenos contribuyentes las compañías petroleras. Eso es. No general, efectivamente. No es partidario del fracking e incluso habla de nuevas energías, etc. Don Miguel Ángel, petróleo. Petróleo, pues bueno, la verdad es que efectivamente ha hecho máximos de 71,38, pero ahora se ha dado la vuelta y ya está cayendo un 1,51. O sea, a lo mejor ha sido el último estirón hacia arriba, pero vamos, dentro de que la tendencia es claramente alcista, como dice Juan. Y que es una muy mala noticia para la economía española, ¿eh? Pues porque sí, España es uno de los países más dependientes que hay. Efectivamente, algunas no son tan malas. Por ejemplo, las cartas que le vienen a dos compañías españolas, una es Bodegas Riojanas y otra es de óleo. Se están desatando en bolsa una barbaridad. ¿Por qué? Porque están descontando el efecto de este Biden, que va a quitar de en medio esos aranceles norteamericanos que tanto dificultaban la exportación a ese país de muchas compañías. Como consecuencia de las ayudas de Estado que se produjo en Europa, precisamente, sobre todo a la producción de aeronaves, etcétera, pues Donald Trump tuvo una respuesta, yo creo que inadecuada, estableciendo altos aranceles fundamentalmente a las importaciones agrícolas. Y eso penalizó enormemente a las exportaciones españolas, que se vieron reducidas en unos 600 millones de euros. Y fundamentalmente se vio perjudicado el vino y el aceite, que fueron los dos sectores donde más aumentaron los aranceles. Biden incluso ha mejorado sus relaciones comerciales con China, pero también afortunadamente con Europa, y esa medida nos beneficia enormemente, es decir, que ha eliminado el proteccionismo para nuestros productos agrarios. Buenas noticias, efectivamente, sector, que llevaba unos años bien sufriendo ahí en silencio. Pues sí, efectivamente, y estos valores pues han pasado ahora mismo a estar claramente alcistas. Es muy interesante porque en este momento que hay muy pocas oportunidades de inversión con los tipos de interés reales negativos, mucha gente está entrando en el sector de la alimentación. Ya lo comentábamos la semana pasada. Productos de alto valor, calidad. Es de los pocos que la demanda ha aumentado, que los precios han crecido significativamente y que hay expectativas no de comer más, sino de comer mejor. Y por tanto se están realizando importantes inversiones tanto en productos elaborados como estas empresas que cotizan en bolsa, como en los melones bollo, que son los mejores del mundo, y ha entrado el capital riesgo, ¿no? Han entrado las naranjas de Alsa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un sector con un enorme potencial en cuanto a calidad. Bueno, pues ven, pues a algunos se les abren puertas y expectativas cuando a otros se les cierran. Esta es la vida, es así, la economía funciona así desde tiempo inmemorial. Fíjese usted que cuando leyó a Samuelson pensó que ya no vería novedades en el mundo, pues ya ha visto el petróleo que pagaban por ir a recogerlo. Efectivamente, por vez primera en la historia. Y, en fin, los tipos de interés al cero. O negativos. Eso negativos, que eso también tiene WhatsApp. Qué difícil es hacer banca con los tipos al cero o negativos. Nos vamos mañana a las 6:30 de la tarde, es la cita, primero lo sanitario, luego lo político y al final la economía. Siempre es pendientes de ustedes.